¿Te imaginas quedarte dormido mientras viajas al corazón del México antiguo? ¿Y si una narración relajante te guiara por la historia completa de Tenochtitlán, entre dioses, lagos y emperadores? Acompáñanos en este recorrido tranquilo por la capital azteca, ideal para dormir, relajarte y viajar al pasado. Luna creciente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de que existiera Tenochtitlán, cuando el Valle de México no estaba dominado por una gran ciudad sino por el silencio del agua, el viento y las montañas? Para entender el nacimiento de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, primero debemos detenernos, respirar con calma y observar el escenario que la hizo posible. Mucho antes de templos, calzadas y palacios, el Valle de México era una enorme cuenca rodeada de volcanes, un espacio casi cerrado donde el cielo parecía más amplio y el tiempo avanzaba con otro ritmo. En el centro de este valle se extendía un complejo sistema de lagos interconectados, cuyas aguas reflejaban las nubes durante el día y las estrellas por la noche. No era un paisaje inmóvil, sino un entorno vivo, cambiante, que respiraba con las estaciones. El clima del valle ofrecía contrastes suaves pero constantes. Las lluvias llegaban puntuales durante buena parte del año, alimentando los lagos y humedales, mientras que los meses secos dejaban al descubierto orillas fértiles y senderos naturales. Este equilibrio permitió que plantas, animales y seres humanos coexistieran durante miles de años. El valle no era un lugar fácil, pero sí generoso con quienes aprendían a escuchar sus ritmos. Las montañas que rodeaban la cuenca no solo definían el horizonte, también protegían y aislaban. Desde sus laderas descendían ríos y manantiales que alimentaban los lagos, cargando minerales y vida. Los volcanes, silenciosos testigos del paso del tiempo, recordaban que la tierra estaba viva bajo los pies de sus habitantes. Vivir aquí significaba convivir con la naturaleza, no dominarla, adaptarse a ella con paciencia y observación. Antes de la llegada de los mexicas, el Valle de México ya había sido hogar de numerosas culturas. Durante siglos, distintos pueblos encontraron en esta región un lugar ideal para asentarse. Algunos fueron agricultores, otros comerciantes, otros artesanos y constructores. Cada uno dejó huellas, visibles e invisibles, que con el tiempo se superpusieron como capas de una historia profunda. Los primeros pobladores aprendieron a aprovechar las orillas de los lagos, donde la tierra era especialmente fértil. Allí cultivaron maíz, frijol, calabaza y otras plantas esenciales para su subsistencia. El agua no era un obstáculo, sino una aliada. Los lagos ofrecían peces, aves acuáticas, insectos comestibles y plantas que podían recolectarse con facilidad. La vida cotidiana estaba marcada por el sonido de las aves, el movimiento suave del agua y el trabajo constante pero tranquilo de la comunidad. Con el paso de los siglos, surgieron asentamientos más complejos. Pequeñas aldeas se transformaron en centros ceremoniales, y estos, a su vez, en ciudades que ejercían influencia sobre regiones cada vez más amplias. El Valle de México se convirtió en un espacio de encuentro, intercambio y también de conflicto. Diferentes pueblos compartían el mismo entorno, pero no siempre los mismos intereses. La cercanía entre comunidades fomentó el comercio. Caminos naturales y rutas lacustres conectaban a los pueblos del valle entre sí y con regiones lejanas. Por estas rutas circulaban productos, ideas, creencias y tradiciones. El valle era un cruce de mundos, un lugar donde nada permanecía completamente aislado. Cada intercambio enriquecía la cultura y transformaba lentamente la identidad de quienes habitaban la región. Al mismo tiempo, la competencia por los recursos generó tensiones. Controlar una buena franja de tierra fértil o un acceso privilegiado al agua podía marcar la diferencia entre la prosperidad y la escasez. Por eso, el valle fue también escenario de alianzas temporales y enfrentamientos prolongados. La historia previa a Tenochtitlán no fue una línea tranquila, sino una sucesión de equilibrios frágiles. A lo largo de este periodo, algunas ciudades alcanzaron gran esplendor y luego desaparecieron o perdieron poder. Sus templos se erosionaron, sus plazas quedaron en silencio, pero su influencia no se borró por completo. Las ideas religiosas, los conocimientos agrícolas y las formas de organización social sobrevivieron al colapso de estos centros, viajando de un pueblo a otro como ecos del pasado. La religión ocupaba un lugar central en la vida de estas comunidades tempranas. El entorno natural no se entendía solo como un espacio físico, sino como una manifestación de fuerzas sagradas. El agua, el sol, la tierra y las montañas tenían voluntad propia y debían ser honrados. Esta visión del mundo ayudaba a explicar los cambios del clima, las buenas cosechas y también las catástrofes. Con el tiempo, se desarrolló una profunda relación simbólica con el paisaje. Los lagos no eran solo cuerpos de agua, eran espacios sagrados,
portales entre mundos. Las montañas se concebían como lugares de origen y refugio de los dioses. Vivir en el Valle de México implicaba habitar un territorio cargado de significado, donde cada elemento tenía una historia que contar. Las técnicas agrícolas se perfeccionaron generación tras generación. Los pueblos aprendieron a leer el comportamiento del agua, a anticipar las lluvias y a proteger sus cultivos de las inundaciones. Este conocimiento acumulado sería crucial más adelante, cuando nuevas comunidades llegaran al valle en busca de un hogar. Nada de lo que ocurrió después surgió de la nada, todo se apoyó en esta larga experiencia previa. El valle también fue un espacio de aprendizaje social. Las comunidades desarrollaron formas de gobierno, normas compartidas y sistemas de cooperación. La vida colectiva era esencial para sobrevivir en un entorno tan dinámico. Nadie podía enfrentarse solo a las crecidas del lago o a las sequías prolongadas. La cooperación se convirtió en una necesidad, y con el tiempo, en una tradición. Mientras tanto, las lenguas, los cantos y los relatos orales iban tejiendo una memoria común. Las historias de origen, de migraciones pasadas y de héroes antiguos se transmitían de generación en generación. Estas narraciones no solo entretenían, también enseñaban cómo vivir en armonía con el entorno y con los demás. El pasado se mantenía vivo a través de la palabra. Así, cuando nuevos pueblos comenzaron a llegar al Valle de México, no entraron en un territorio vacío, sino en un escenario lleno de historia. Cada lago, cada colina y cada sendero guardaba recuerdos de quienes habían vivido allí antes. Los recién llegados tuvieron que adaptarse a este mundo complejo, aprender de él y encontrar su lugar entre culturas ya establecidas. El Valle de México, antes de Tenochtitlán, era un mosaico de paisajes y experiencias humanas. No era un simple preludio, sino una historia completa en sí misma, rica y profunda. Comprender este pasado nos permite apreciar mejor lo que vendría después, cuando una nueva ciudad surgiría del agua y transformaría para siempre el destino de la región. Mientras avanzamos en este viaje al pasado, deja que la imagen de este valle antiguo se forme con calma en tu mente. Imagina el reflejo del cielo en los lagos, el murmullo del viento entre los juncos y el paso lento de las comunidades que, sin saberlo, estaban preparando el terreno para el nacimiento de una gran ciudad. Aquí, en este mundo previo, comienza realmente la historia de Tenochtitlán. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a un pueblo a caminar durante generaciones, a cruzar desiertos, montañas y lagos guiados solo por una promesa sagrada? Para comprender el origen de los mexicas, y con ellos, el nacimiento de Tenochtitlán, debemos adentrarnos en un tiempo donde la historia y el mito no estaban separados, donde caminar era también creer. Según sus propias tradiciones, los mexicas no surgieron de la nada en el Valle de México. Su historia comienza en un lugar remoto y casi fuera del tiempo llamado Aztlán, una tierra de origen envuelta en niebla y simbolismo. No era solo un punto geográfico, sino un espacio sagrado, un recuerdo colectivo que definía quiénes eran y de dónde venían. Aztlán representaba el inicio, el hogar primordial del que un día tuvieron que partir. La salida de Aztlán no fue una huida improvisada, sino un mandato divino. El dios Huitzilopochtli, deidad del sol y la guerra, habló a su pueblo y les ordenó abandonar su lugar de origen para buscar una nueva tierra prometida. No les dijo exactamente dónde estaba, solo les dio una señal clara: debían fundar su ciudad allí donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Hasta entonces, el camino sería largo y lleno de pruebas. Así comenzó una migración que no duró años, sino generaciones enteras. Hombres, mujeres y niños caminaron juntos, cargando no solo sus pertenencias, sino también sus dioses, sus cantos y su memoria. Cada paso reforzaba su identidad como pueblo elegido, como comunidad en movimiento. El viaje se convirtió en una forma de vida. Durante este peregrinar, los mexicas atravesaron territorios ya habitados por otros pueblos. No siempre fueron bien recibidos. A menudo vistos como extranjeros pobres y rudos, tuvieron que adaptarse, aprender nuevas costumbres y, en muchos casos, ofrecer su fuerza como guerreros o trabajadores a cambio de refugio temporal. Estas experiencias forjaron un carácter resistente y disciplinado. El camino no fue lineal ni sencillo. Los relatos hablan de largas estancias en distintos lugares, de años enteros viviendo a orillas de ríos o en tierras prestadas. En cada sitio dejaban una parte de sí mismos y recogían algo nuevo: conocimientos agrícolas, palabras de otras lenguas, rituales ajenos que poco a poco se integraban a su propia visión del mundo. Huitzilopochtli seguía guiándolos, no solo como una voz distante, sino como una presencia constante en la vida cotidiana. Sus sacerdotes interpretaban señales, sueños y presagios para decidir cuándo avanzar y cuándo quedarse. El dios exigía disciplina, sacrificio y obediencia,
pero también ofrecía protección y un propósito claro. Sin él, el viaje habría sido solo errancia; con él, se transformó en destino. A lo largo de la migración, el pueblo mexica fue construyendo una identidad basada en la resistencia. No tener una tierra propia los obligó a ser flexibles, a aprender rápido y a fortalecerse en comunidad. Cada dificultad se interpretaba como una prueba divina, una forma de demostrar que eran dignos del lugar que aún no conocían. El mito de la migración también explicaba el sufrimiento. El hambre, las enfermedades y las pérdidas no eran fracasos, sino sacrificios necesarios. El dolor tenía sentido dentro de una narrativa mayor. Esto ayudó a mantener unido al grupo incluso en los momentos más oscuros, cuando el cansancio y la incertidumbre amenazaban con romper la marcha. Con el paso del tiempo, los mexicas comenzaron a desarrollar una reputación particular. Eran vistos como guerreros temibles, profundamente religiosos y extremadamente leales a su Dios. Esta fama les abrió puertas y también generó recelos. Algunos pueblos los aceptaban como aliados, otros los utilizaban como fuerza militar, y otros simplemente los toleraban de manera temporal. Cada encuentro dejaba huella. La migración no solo era un desplazamiento físico, sino un proceso de transformación cultural. Los mexicas absorbieron influencias de civilizaciones más antiguas y sofisticadas, aprendiendo de sus sistemas políticos, sus rituales y su forma de entender el cosmos. Lejos de debilitar su identidad, esto la enriqueció. En sus relatos, el tiempo del peregrinaje era sagrado. No se medía en años, sino en episodios significativos. Cada lugar tenía una historia, cada parada un nombre y un recuerdo. Así, el mapa del viaje era también un mapa de la memoria. Al contarlo, los mexicas reforzaban la idea de que su historia estaba guiada por fuerzas superiores. Uno de los elementos más importantes de este mito es la promesa constante. Aunque la señal final aún no aparecía, nunca dudaron de que lo haría. Esta confianza absoluta en el destino marcó profundamente su cosmovisión. El futuro no era incierto, estaba escrito, y su tarea era caminar hasta alcanzarlo. Cuando finalmente llegaron al Valle de México, no lo vieron como un lugar cualquiera. Reconocieron en él señales familiares, el agua abundante, las montañas sagradas, los lagos extensos. Sabían que estaban cerca, pero aún no era el momento. Todavía tendrían que esperar, servir a otros pueblos y vivir en condiciones difíciles antes de recibir la confirmación divina. Esta etapa final de la migración fue especialmente dura. Los mexicas se asentaron en zonas marginales, islas pequeñas y terrenos pantanosos que otros no querían. Sin embargo, incluso allí mantuvieron viva la promesa. Cada amanecer podía ser el día en que el águila apareciera. El mito del origen no solo explica de dónde vienen los mexicas, sino por qué eran como eran. Su historia los preparó para construir una ciudad en un entorno hostil, para organizarse con disciplina y para justificar su expansión futura. Todo estaba conectado: el viaje, el Dios, la señal y el destino final. Además, este relato servía como enseñanza. Recordaba a cada generación que su grandeza no había sido un regalo inmediato, sino el resultado de la perseverancia. Que antes del esplendor hubo camino, antes del poder hubo obediencia, y antes de la ciudad hubo fe. Cuando los mexicas finalmente encontraron la señal prometida, su significado fue profundo precisamente porque el viaje había sido largo. El águila sobre el nopal no solo marcaba un lugar, marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra. Todo lo vivido hasta entonces cobraba sentido. Al narrar su origen mítico, los mexicas no solo miraban al pasado. Reafirmaban su derecho al presente y al futuro. Su historia los legitimaba como pueblo elegido, destinado a fundar una gran ciudad y a ocupar un lugar central en el mundo mesoamericano. Mientras escuchas este relato, imagina ese caminar interminable, el polvo bajo los pies, las noches junto al fuego y la voz del Dios guiando cada decisión. Antes de Tenochtitlán, antes de los templos y los palacios, existió este viaje. Un viaje de fe, resistencia y destino que definió para siempre el corazón del pueblo mexica. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Y si el momento que cambiaría la historia de todo un continente ocurriera en silencio, al amanecer, sobre una pequeña isla rodeada de agua? Así comienza la fundación de Tenochtitlán, no como un acto repentino de poder, sino como el cumplimiento paciente de una promesa esperada durante generaciones. Tras un largo peregrinaje, los mexicas llegaron finalmente al corazón del Valle de México. No lo hicieron como conquistadores ni como dueños del territorio, sino como recién llegados que buscaban un lugar donde asentarse.
El valle ya estaba ocupado por pueblos poderosos, con ciudades establecidas, tierras fértiles y alianzas bien definidas. Para los mexicas, el espacio disponible no era el mejor, pero la promesa seguía viva. Durante un tiempo, vivieron en condiciones precarias. Se asentaron en zonas pantanosas, pequeñas islas y orillas poco deseadas por otros pueblos. Allí construyeron chozas sencillas, aprendieron a moverse sobre el agua y a sobrevivir en un entorno que combinaba belleza y dificultad. Cada día era un ejercicio de adaptación, cada noche una prueba de resistencia. A pesar de las limitaciones, los mexicas observaban con atención. Conocía bien el valle, sus lagos, sus corrientes y sus ciclos. Sabían que el agua podía ser una amenaza, pero también una aliada. Mientras otros evitaban los pantanos, ellos comenzaron a ver posibilidades. En el silencio de esas tierras olvidadas, el destino se preparaba. La señal prometida por Huitzilopochtli aún no aparecía, pero la espera no era pasiva. Los sacerdotes realizaban rituales, interpretaban sueños y vigilaban cada detalle del entorno. El pueblo vivía con una mezcla constante de paciencia y expectación. En cualquier momento, lo ordinario podía transformarse en sagrado. Y entonces ocurrió. En una pequeña isla del lago, al amanecer, apareció la imagen que había guiado su camino durante generaciones, un águila majestuosa, posada sobre un nopal que brotaba de la roca, sosteniendo una serpiente con su pico. No fue solo una visión, fue la confirmación absoluta de que el viaje había terminado. El impacto de ese momento fue profundo. No se trataba simplemente de encontrar un buen lugar para vivir, sino de reconocer que ese punto exacto del paisaje había sido elegido desde siempre. La isla, rodeada de agua, aparentemente inhóspita, se transformó en el centro del mundo para los mexicas. Allí debía levantarse su ciudad. La decisión fue inmediata y definitiva. No importaban las dificultades técnicas ni las dudas de otros pueblos. La voluntad divina había hablado. Fundar la ciudad en medio del lago no era un error, era parte del designio. El agua sería protección, camino y sustento. Los primeros pasos fueron modestos. No había templos de piedra ni grandes avenidas, solo plataformas de tierra, canales improvisados y viviendas sencillas. Pero cada construcción estaba cargada de significado. No se levantaba una casa más, se estaba trazando el inicio de una ciudad sagrada. La organización comunitaria fue clave desde el primer momento. Cada familia, cada grupo, tenía una tarea específica. Algunos se dedicaban a reforzar el suelo, otros a construir canales, otros a levantar espacios rituales. El trabajo no era solo físico, era espiritual. Construir la ciudad era cumplir con los dioses. El agua, lejos de ser un obstáculo, se integró al diseño urbano desde el inicio. Los mexicas comenzaron a crear sistemas para controlar el nivel del lago, construir calzadas y definir espacios habitables. Poco a poco, la isla se expandió. Donde antes solo había agua y vegetación, comenzaron a surgir formas definidas. La ciudad no creció de manera desordenada. Desde sus primeros años, Tenochtitlán fue concebida como un espacio organizado, con un centro ceremonial claramente definido. El corazón de la ciudad era sagrado, y alrededor de él se distribuía la vida cotidiana. Todo tenía un sentido, una orientación, una razón. El templo principal se convirtió rápidamente en el eje espiritual. Aunque al inicio era una estructura sencilla, su presencia marcaba el vínculo directo entre el pueblo y sus dioses. Cada ceremonia reforzaba la idea de que el lugar había sido elegido correctamente, de que la ciudad estaba bajo protección divina. Al mismo tiempo, la vida cotidiana comenzaba a florecer. La pesca, la recolección y las primeras formas de cultivo permitieron que la población creciera. Los mexicas demostraron una enorme capacidad de adaptación, aprendiendo a aprovechar cada recurso disponible. El lago ofrecía alimento, transporte y conexión. La fundación de Tenochtitlán no fue un evento aislado, sino un proceso continuo. Año tras año, la ciudad se consolidaba. Las viviendas se volvían más resistentes, los espacios ceremoniales más complejos, los canales más eficientes. Cada mejora reforzaba la confianza del pueblo en su destino. La ubicación estratégica también comenzó a mostrar su valor. Rodeada de agua, la ciudad era fácil de defender. Las calzadas podían controlarse, los accesos limitarse. Lo que parecía una desventaja se transformó en una fortaleza natural. La ciudad no solo era sagrada, también era segura. Con el tiempo, otros pueblos comenzaron a notar el crecimiento de Tenochtitlán. Al principio con curiosidad, luego con respeto, y en algunos casos, con preocupación. Los mexicas ya no eran solo migrantes,
se estaban convirtiendo en una comunidad sólida, organizada y ambiciosa. La fundación de la ciudad también consolidó la identidad mexica. Ya no eran un pueblo errante, sino habitantes de un lugar específico, con un centro, un nombre y una misión. Tenochtitlán no era solo un asentamiento, era la materialización de su historia y su fe. Cada calle, cada canal, cada templo en construcción reforzaba el relato del origen. Vivir allí era recordar constantemente el viaje, la promesa y la señal. La ciudad misma se convirtió en un relato vivo, en una prueba tangible de que los dioses cumplían su palabra. A medida que la población crecía, también lo hacía la complejidad social. Se definieron barrios, funciones, jerarquías. La vida urbana comenzó a tomar forma, siempre bajo la mirada atenta de los sacerdotes y líderes. El orden no era solo práctico, era reflejo del orden cósmico. La fundación de Tenochtitlán marcó un antes y un después. No solo para los mexicas, sino para todo el Valle de México. Desde ese momento, una nueva fuerza comenzaba a gestarse en el centro del lago. Una ciudad que, con el tiempo, se convertiría en el corazón de un imperio. Pero en ese primer instante, todo era aún frágil. Madera, tierra, agua y fe. Nada garantizaba el éxito salvo la convicción profunda de estar en el lugar correcto. Esa certeza fue suficiente. Con ella, los mexicas levantaron su ciudad desde el agua. Mientras imaginas este momento fundacional, piensa en el silencio del lago, en el reflejo del águila y en el primer golpe de herramienta sobre la tierra húmeda. Así nació Tenochtitlán, no como un acto de conquista, sino como el final de una espera y el comienzo de una historia destinada a perdurar. ¿Cómo se transforma una pequeña isla rodeada de agua en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, capaz de asombrar incluso a quienes la verían siglos después? Para responder a esta pregunta, debemos observar con calma el crecimiento de Tenochtitlán, una ciudad que no solo se expandió en tamaño, sino también en ingenio, orden y vida cotidiana. Tras su fundación, Tenochtitlán comenzó a crecer de manera constante y sorprendente. Lo que al principio eran plataformas de tierra y viviendas sencillas se fue transformando, con el paso de las décadas, en un entramado urbano complejo, cuidadosamente planeado y profundamente integrado con el entorno lacustre. Los mexicas no lucharon contra el lago, aprendieron a convivir con él y a convertirlo en la base de su prosperidad. La ciudad se extendía sobre islas naturales y artificiales, unidas entre sí por una red de canales que funcionaban como calles acuáticas. El agua estaba presente en todos los aspectos de la vida. Canoa tras canoa se deslizaba silenciosamente transportando personas, alimentos y materiales. Desde lo alto, Tenochtitlán debía parecer un mosaico de agua y tierra, un reflejo del cielo sostenido por la voluntad humana. Uno de los mayores logros de los mexicas fue la construcción de las chinampas, sistemas agrícolas que permitieron cultivar sobre el agua. Estas islas artificiales, formadas con capas de lodo, vegetación y estacas de madera, eran increíblemente fértiles. En ellas se cultivaba maíz, frijol, chile, calabaza, flores y hierbas medicinales. Las chinampas no solo alimentaban a la ciudad, eran una muestra clara de la creatividad y el conocimiento ecológico de sus habitantes. Gracias a este sistema, Tenochtitlán pudo sostener una población cada vez mayor. La producción agrícola era constante y abundante, lo que permitía que la ciudad creciera sin depender completamente de territorios lejanos. El paisaje lacustre se convirtió en un gran jardín flotante, trabajado con paciencia y precisión generación tras generación. El urbanismo de la ciudad seguía un orden definido. En el centro se encontraba el recinto ceremonial, corazón espiritual y simbólico de Tenochtitlán. Desde allí, la ciudad se organizaba en barrios, cada uno con funciones específicas y una identidad propia. Estos barrios no eran solo divisiones administrativas, eran comunidades donde la vida cotidiana se desarrollaba con ritmos propios. Las calzadas conectaban la ciudad con tierra firme. 3 grandes vías permitían el acceso desde distintos puntos del valle. Estas calzadas eran anchas, sólidas y estaban interrumpidas por puentes móviles que podían retirarse en caso de peligro. De este modo, la ciudad combinaba apertura y defensa, comercio y seguridad. Caminar por Tenochtitlán era una experiencia sensorial constante. El sonido del agua golpeando suavemente las orillas, las voces de los comerciantes, el olor de los alimentos cocinándose, el color de las flores y los tejidos. La ciudad estaba viva en cada rincón, desde los espacios ceremoniales hasta los hogares más humildes. Las viviendas variaban según la posición social, pero todas compartían una integración armoniosa con el entorno. Muchas casas tenían acceso directo a los canales, pequeñas canoas amarradas en la entrada y patios interiores donde se desarrollaba la vida familiar.
El hogar era un espacio de trabajo, descanso y ritual cotidiano. La organización social se reflejaba claramente en el diseño urbano. Los nobles vivían cerca del centro ceremonial, en casas más amplias y elaboradas, mientras que los artesanos, comerciantes y campesinos ocupaban barrios más alejados, aunque igualmente bien conectados. Esta disposición no implicaba aislamiento, la ciudad funcionaba como un todo interdependiente. La vida cotidiana estaba profundamente estructurada por el tiempo. El día comenzaba temprano, con el amanecer reflejándose en el lago. Los agricultores se dirigían a las chinampas, los comerciantes preparaban sus mercancías, los artesanos abrían sus talleres. Cada actividad tenía su momento y su lugar. Los mercados eran uno de los espacios más dinámicos de la ciudad. Aunque el más grande se encontraba en Tlatelolco, dentro de Tenochtitlán también existían mercados locales donde se intercambiaban productos diariamente. Allí se podía encontrar de todo: alimentos frescos, textiles, cerámica, herramientas, adornos y objetos rituales. El comercio era ordenado, regulado y sorprendentemente eficiente. La ciudad contaba con sistemas de control y limpieza. El agua potable se traía desde manantiales cercanos mediante acueductos, separándola del agua salobre del lago. Esto garantizaba una fuente constante de agua limpia para la población. Al mismo tiempo, se cuidaba la higiene urbana, algo poco común en muchas ciudades antiguas. Los espacios públicos tenían un papel central en la vida social. Plazas, patios y áreas comunes servían como lugares de encuentro, celebración y comunicación. Allí se transmitían noticias, se realizaban rituales y se reforzaba el sentido de pertenencia. La ciudad no era un conjunto de individuos aislados, sino una red viva de relaciones. La educación también formaba parte del tejido urbano. Existían espacios destinados a la enseñanza, donde niños y jóvenes aprendían historia, religión, oficios y normas sociales. La formación no solo buscaba transmitir conocimientos, sino moldear el carácter y la disciplina. Vivir en Tenochtitlán implicaba aprender a convivir, respetar y cumplir con el orden establecido. La noche transformaba la ciudad, pero no la detenía. Las luces del fuego se reflejaban en el agua, los sonidos se suavizaban y el ritmo se volvía más lento. Era un tiempo de descanso, pero también de rituales y relatos. La ciudad respiraba incluso en la oscuridad. El crecimiento de Tenochtitlán no fue caótico. Cada expansión se planificaba, cada nueva chinampa se integraba al sistema general. La ciudad crecía hacia el agua, ganándole espacio poco a poco, con paciencia y técnica. Esta expansión controlada permitía mantener el equilibrio entre población, recursos y entorno. Con el paso del tiempo, Tenochtitlán se convirtió en un centro de atracción. Personas de otras regiones llegaban para comerciar, aprender o establecerse. La diversidad cultural enriquecía la vida urbana, aportando nuevas ideas, productos y formas de ver el mundo. La ciudad se consolidaba como un nodo central del valle. Este crecimiento también reforzó la identidad mexica. Vivir en una ciudad tan organizada y próspera alimentaba el orgullo colectivo. Tenochtitlán no era solo un lugar para habitar, era una prueba tangible de la capacidad de su pueblo para crear orden y belleza en un entorno desafiante. La relación entre naturaleza y ciudad era constante y consciente. El lago no era un fondo pasivo, sino un actor activo en la vida diaria. Las lluvias, los niveles del agua y las estaciones marcaban el ritmo urbano. La ciudad se adaptaba, se ajustaba y respondía a estos cambios con flexibilidad. A medida que Tenochtitlán crecía, también lo hacía su influencia. Su organización urbana se convirtió en un modelo admirado por otros pueblos. La ciudad demostraba que era posible vivir en armonía con el agua, transformar un entorno complejo en una ventaja y sostener una gran población sin romper el equilibrio. Pero este crecimiento no estuvo exento de desafíos. Inundaciones, escasez temporal y tensiones internas pusieron a prueba a la ciudad en distintos momentos. Sin embargo, cada dificultad fue enfrentada con soluciones colectivas, reforzando la cohesión social y el conocimiento técnico. La ciudad lacustre era, en muchos sentidos, un organismo vivo. Sus canales eran venas, sus plazas pulmones, sus chinampas el sustento que la mantenía en movimiento. Cada elemento cumplía una función precisa dentro de un sistema mayor. Al imaginar Tenochtitlán en pleno crecimiento, piensa en el constante ir y venir de canoas, en los campos flotantes cubiertos de verde, en las calzadas llenas de vida. Piensa en una ciudad que no dejó de reinventarse, que creció sin perder su esencia y que convirtió el agua en su mayor aliada. Así fue como Tenochtitlán pasó de ser una pequeña isla a una metrópoli lacustre sin precedentes.
Una ciudad donde el ingenio humano y el entorno natural se entrelazaron para crear un espacio único, vibrante y profundamente humano. Aquí, entre canales y chinampas, la vida cotidiana encontró su forma más compleja y fascinante, preparando el escenario para el esplendor que aún estaba por venir. ¿Cómo se gobierna una ciudad nacida del agua y un imperio construido sobre alianzas, rituales y poder simbólico? Para entender el verdadero corazón de Tenochtitlán, debemos adentrarnos en su sistema de gobierno, una estructura compleja donde política, religión y guerra estaban profundamente entrelazadas, y donde cada decisión tenía consecuencias que se extendían por todo el mundo conocido por los mexicas. En el centro del poder se encontraba el Tlatoani, cuyo nombre puede traducirse como el que habla. No era un rey en el sentido europeo, sino una figura que concentraba autoridad política, militar y religiosa. Su palabra tenía peso porque se creía que estaba alineada con la voluntad de los dioses. Gobernar no era solo mandar, era interpretar el orden del universo y mantenerlo en equilibrio. El Tlatoani no llegaba al poder por simple herencia directa. Aunque pertenecía a la nobleza, su elección se realizaba a través de un consejo formado por los principales señores y sacerdotes. Este grupo evaluaba su capacidad militar, su conocimiento religioso y su habilidad para gobernar. El liderazgo debía ganarse, no solo recibirse. Una vez elegido, el Tlatoani asumía una responsabilidad inmensa. Era el encargado de dirigir las guerras, supervisar los rituales más importantes y garantizar el bienestar de la ciudad. Su vida estaba marcada por la disciplina, el ceremonial y una constante vigilancia de sus actos. Cualquier error podía interpretarse como un desequilibrio que afectaría a todo el pueblo. A su lado se encontraba la nobleza, un grupo reducido pero influyente que ocupaba cargos administrativos, militares y religiosos. Estos nobles no solo gobernaban, también eran modelos de conducta. Desde jóvenes recibían una educación estricta que los preparaba para servir al Estado y a los dioses. Su posición implicaba privilegios, pero también obligaciones constantes. El gobierno mexica funcionaba como una red. Cada nivel de poder estaba conectado con otro, formando una estructura jerárquica pero flexible. En los barrios de la ciudad, conocidos como calpullis, existían líderes locales encargados de organizar el trabajo, la educación y los rituales comunitarios. Estos líderes respondían a autoridades superiores, creando una cadena de responsabilidad. Los calpullis eran la base de la organización social. En ellos se distribuían las tierras, se coordinaban las labores agrícolas y se resolvían conflictos cotidianos. El poder central no intervenía en cada detalle, confiaba en esta estructura local para mantener el orden. Así, el gobierno combinaba control central con autonomía comunitaria. La justicia ocupaba un lugar fundamental en la vida mexica. Existían tribunales y jueces encargados de aplicar las leyes, que eran claras y estrictas. El castigo no dependía del estatus social, incluso los nobles podían ser sancionados si rompían las normas. Esto reforzaba la idea de que el orden era superior a cualquier individuo. Las leyes regulaban todos los aspectos de la vida, desde el comercio hasta el comportamiento personal. Robar, mentir en un juicio o abusar del poder tenía consecuencias severas. La justicia no buscaba solo castigar, sino preservar el equilibrio social. El miedo al castigo era real, pero también lo era el respeto por el orden establecido. El poder militar era otro pilar esencial del gobierno. La guerra no se concebía únicamente como expansión territorial, sino como una necesidad religiosa y política. Capturar prisioneros para los rituales y demostrar fuerza ante otros pueblos eran objetivos centrales. El Tlatoani, como líder militar, encabezaba estas campañas o delegaba en generales experimentados. La organización del ejército era precisa. Existían rangos, órdenes militares y estrategias bien definidas. Los guerreros más destacados podían ascender socialmente, incluso si no pertenecían a la nobleza. De este modo, el sistema premiaba el mérito y reforzaba la lealtad al Estado. La religión atravesaba cada nivel del gobierno. Los sacerdotes no solo realizaban rituales, también asesoraban al Tlatoani y participaban en la toma de decisiones. Interpretar los presagios, consultar los calendarios sagrados y decidir el momento adecuado para actuar era parte esencial del gobierno. El tiempo mismo era una herramienta política. Las ceremonias públicas reforzaban la legitimidad del poder. Al presidir rituales en los grandes templos, el Tlatoani se mostraba como intermediario entre los dioses y el pueblo. Estas ceremonias no eran simples actos simbólicos, eran experiencias colectivas que fortalecían la identidad y la cohesión social. Más allá de la ciudad, el poder de Tenochtitlán se extendía a través de alianzas. La más importante fue la Triple Alianza,
formada junto con Texcoco y Tlacopan. Este acuerdo permitió a los mexicas consolidar su dominio en el Valle de México y más allá. No se trataba de una unificación absoluta, sino de una cooperación estratégica. Cada ciudad aliada mantenía cierta autonomía, pero compartía beneficios y responsabilidades. Los tributos obtenidos de las regiones conquistadas se repartían según acuerdos establecidos. Esta estructura permitió una expansión rápida sin necesidad de administrar directamente cada territorio. El poder se ejercía a través de relaciones, no solo de ocupación. El sistema de tributos era fundamental para sostener el imperio. Las regiones sometidas debían entregar productos específicos, alimentos, textiles, materias primas y objetos de lujo. Estos tributos alimentaban a la ciudad, sostenían a la nobleza y financiaban las ceremonias. El flujo constante de bienes reforzaba la centralidad de Tenochtitlán. Administrar este sistema requería organización y control. Funcionarios especializados registraban los tributos, supervisaban su transporte y garantizaban su distribución. El Estado mexica era altamente burocrático para su tiempo, con una capacidad notable para gestionar recursos a gran escala. El poder también se expresaba en la arquitectura. Los palacios, templos y plazas no solo eran espacios funcionales, eran símbolos visibles de autoridad. Su tamaño, su ubicación y su decoración transmitían un mensaje claro: el orden estaba presente, vigilante y respaldado por los dioses. La educación reforzaba esta estructura de poder. Desde pequeños, los niños aprendían su lugar en la sociedad y las expectativas asociadas a él. La disciplina, el respeto a la autoridad y el servicio a la comunidad eran valores fundamentales. El gobierno no se sostenía solo con leyes, sino con una cultura compartida. A pesar de su rigidez, el sistema no era completamente inmóvil. Existían mecanismos para resolver conflictos, renegociar alianzas y adaptarse a nuevas circunstancias. Esta capacidad de ajuste fue clave para el crecimiento del imperio. El poder mexica sabía cuándo imponer y cuándo negociar. El tlatoani, aunque poderoso, no gobernaba solo. El consejo de nobles y sacerdotes podía influir en las decisiones más importantes. Este equilibrio evitaba, en cierta medida, el abuso absoluto del poder. Gobernar era un acto colectivo, aunque concentrado en pocas manos. Con el tiempo, el prestigio de Tenochtitlán creció. Su sistema de gobierno era observado con atención por otros pueblos, algunos con admiración, otros con temor. La ciudad se convirtió en un centro político donde se decidía el destino de vastas regiones. Cada decisión tomada en sus palacios tenía repercusiones lejanas. El poder mexica se sostenía en una combinación precisa de fuerza, ritual y organización. No dependía solo de la guerra, ni solo de la fe, ni solo de la administración, sino de la integración de todos estos elementos. Era un sistema complejo, eficiente y profundamente simbólico. Sin embargo, este mismo sistema generaba tensiones. Las exigencias de tributo, la presión militar y la centralización del poder provocaron resentimientos en algunos pueblos sometidos. Bajo la superficie del orden, existían grietas que con el tiempo se harían visibles. Aún así, durante su apogeo, el gobierno de Tenochtitlán logró mantener un equilibrio notable. La ciudad funcionaba como el centro de un mundo organizado, donde cada persona tenía un rol y cada acción un significado. El poder no era abstracto, se vivía y se sentía en la vida cotidiana. Al imaginar este sistema, piensa en los consejos reunidos en silencio, en los rituales que marcaban el inicio de una guerra, en los mensajeros recorriendo largas distancias con órdenes precisas. Piensa en una ciudad donde gobernar significaba sostener el universo mismo. Así funcionaba el poder en Tenochtitlán, una estructura compleja y fascinante que permitió a los mexicas pasar de ser un pueblo migrante a convertirse en el centro de un imperio. Comprender este sistema es comprender cómo el orden, la fe y la política se unieron para dar forma a una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Y si el mundo no fuera solo lo que ves, sino una delicada red de fuerzas invisibles que deben mantenerse en equilibrio para que el sol vuelva a salir cada mañana? Para los mexicas, la religión no era un aspecto más de la vida en Tenochtitlán, era el centro absoluto de su existencia, la explicación del pasado, la guía del presente y la garantía de que el universo no se derrumbaría. La cosmovisión mexica partía de una idea fundamental: el mundo era frágil. El orden del cosmos no estaba asegurado para siempre, debía sostenerse mediante rituales, sacrificios y una relación constante entre los seres humanos y los dioses. Vivir significaba participar activamente en ese equilibrio.
Nada era casual, todo tenía un propósito sagrado. El universo, según los mexicas, estaba dividido en distintos planos. El cielo, la tierra y el inframundo no eran espacios separados, sino dimensiones conectadas entre sí. Los dioses transitaban entre ellas, y los seres humanos ocupaban un lugar intermedio, con la responsabilidad de mantener la armonía entre todos los niveles de la existencia. El tiempo tampoco era lineal. Los mexicas creían que el mundo había sido creado y destruido varias veces antes. Vivían bajo el quinto sol, una era que, como las anteriores, también llegaría a su fin. Esta certeza daba a cada acto religioso un sentido urgente. Cada ritual era una forma de prolongar la vida del mundo. En el centro de esta cosmovisión se encontraba el sacrificio. Lejos de ser visto como un acto cruel, era considerado un intercambio necesario. Los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y poner al sol en movimiento, ahora los humanos debían devolver esa energía vital. La sangre era vida, y la vida mantenía al cosmos en marcha. Los rituales marcaban el ritmo de la ciudad. El calendario sagrado determinaba los días propicios para sembrar, guerrear, celebrar o ayunar. Cada mes estaba dedicado a una deidad específica y tenía ceremonias propias. La vida cotidiana estaba atravesada por estas fechas, que organizaban el tiempo colectivo. Los templos no eran simples edificios religiosos, sino puntos de conexión entre los mundos. El recinto ceremonial de Tenochtitlán concentraba las principales estructuras sagradas. Desde lejos, sus templos se elevaban sobre la ciudad como montañas artificiales, recordando a todos la presencia constante de lo divino. El templo mayor era el corazón espiritual. Dedicado a dos deidades principales, representaba el equilibrio entre fuerzas opuestas y complementarias. Allí se realizaban las ceremonias más importantes, visibles para toda la ciudad. Subir sus escalinatas era un acto cargado de simbolismo, un ascenso hacia lo sagrado. Los sacerdotes ocupaban un papel central en esta estructura religiosa. Eran intérpretes de los dioses, guardianes del conocimiento y responsables de los rituales. Su formación era larga y exigente. Aprendían a leer los calendarios, interpretar presagios, memorizar cantos sagrados y mantener una disciplina estricta. La vida sacerdotal estaba marcada por la austeridad. Ayunos, vigilias y autosacrificios eran prácticas comunes. El cuerpo se convertía en una herramienta al servicio de lo sagrado. A través del sacrificio personal, los sacerdotes demostraban su compromiso con el equilibrio del mundo. La religión también explicaba la muerte. No todos los muertos iban al mismo destino. El lugar al que se llegaba después de morir dependía de la forma de la muerte, no del comportamiento en vida. Morir en combate, en el parto o por causas relacionadas con el agua tenía significados especiales. Este enfoque transformaba la manera de ver la vida. La muerte no era necesariamente un castigo, sino una transición. En algunos casos, incluso un honor. Esto ayudaba a enfrentar la violencia y la incertidumbre con una visión espiritual que daba sentido al sacrificio personal. Los dioses estaban presentes en todos los aspectos de la naturaleza. El sol, la lluvia, el viento, el maíz y la guerra tenían voluntad propia. Honrarlos era una forma de asegurar buenas cosechas, victorias militares y estabilidad social. Ignorarlos implicaba el riesgo del caos. Las ceremonias eran espectáculos profundamente simbólicos. Música, danzas, cantos y vestimentas elaboradas creaban una experiencia colectiva intensa. No eran actos silenciosos, sino momentos de participación comunitaria donde toda la ciudad se unía en un mismo propósito. Incluso los objetos cotidianos tenían un significado ritual. El hogar contaba con pequeños altares, y las actividades diarias comenzaban con ofrendas sencillas. La frontera entre lo sagrado y lo cotidiano era difusa. Todo acto podía ser una forma de honrar a los dioses. La educación religiosa comenzaba desde la infancia. Los niños aprendían los mitos, los nombres de los dioses y las historias de las eras anteriores. Estas narraciones no solo explicaban el origen del mundo, sino que enseñaban valores como el sacrificio, la obediencia y la responsabilidad colectiva. La guerra tenía un profundo sentido religioso. No se luchaba solo por territorio, sino por prisioneros destinados a los rituales. Las llamadas guerras floridas eran enfrentamientos ritualizados cuyo objetivo principal era alimentar a los dioses. La guerra, así, se integraba al ciclo sagrado. Esta visión generaba una relación particular con el miedo y la esperanza. El temor al fin del mundo coexistía con la confianza en que, mientras se cumplieran los rituales, el sol seguiría su curso. Vivir era un acto de fe constante.
Las fiestas religiosas eran momentos clave. Durante varios días, la ciudad se transformaba. Se suspendían actividades, se decoraban templos y se realizaban procesiones. Estos eventos reforzaban la identidad colectiva y recordaban a todo su lugar en el universo. El sacrificio humano, aunque central, no era el único ritual. Existían ofrendas de alimentos, flores, copal y objetos preciosos. Cada dios tenía preferencias específicas. La diversidad ritual reflejaba la complejidad del panteón mexica. La religión también legitimaba el poder político. El tlatoani gobernaba con el respaldo de los dioses. Su papel como intermediario reforzaba su autoridad. Desobedecerlo no era solo un acto político, sino un desequilibrio espiritual. A través de la religión, Tenochtitlán se concebía como el centro del universo. No solo era una ciudad poderosa, sino un punto donde los mundos se conectaban. Esta idea fortalecía el orgullo colectivo y justificaba su papel dominante en la región. Sin embargo, esta cosmovisión también imponía una carga enorme. Mantener el equilibrio del cosmos era una responsabilidad constante. El miedo al colapso estaba siempre presente. Cada eclipse, cada desastre natural, se interpretaba como una advertencia. Aún así, esta visión dio a los mexicas una profunda coherencia cultural. Todo encajaba: la ciudad, el poder, la guerra y la vida cotidiana. La religión no era una creencia abstracta, sino una forma de habitar el mundo. Al imaginar la vida religiosa en Tenochtitlán, piensa en una ciudad que late al ritmo de los rituales, donde cada amanecer es una victoria y cada ceremonia una promesa de continuidad. Para los mexicas, vivir era sostener el universo con cada acto, cada ofrenda y cada latido del corazón. ¿Cómo podía una ciudad construida sobre el agua convertirse en uno de los centros comerciales más activos y organizados del mundo antiguo? Para comprender la economía de Tenochtitlán, hay que imaginar una ciudad donde cada canal, cada mercado y cada intercambio formaban parte de un sistema vivo que mantenía en movimiento a toda la sociedad mexica. La economía de Tenochtitlán no se basaba en monedas de metal ni en bancos, sino en una red compleja de trueque, tributos y mercados altamente regulados. Todo comenzaba con la producción local. Gracias a las chinampas, la ciudad aseguraba un suministro constante de alimentos frescos. Maíz, frijol, chile, calabaza, tomates, flores y hierbas llegaban diariamente desde los campos flotantes hasta los hogares y los mercados. Este excedente agrícola fue la base de todo el sistema económico. Permitía que una gran parte de la población se dedicara a otras actividades además de la agricultura. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y funcionarios podían concentrarse en sus tareas porque la ciudad estaba bien alimentada. La abundancia no era casual, era el resultado de una planificación cuidadosa y de siglos de conocimiento acumulado. El comercio era una actividad cotidiana y profundamente respetada. Desde temprano, las canoas cargadas de mercancías recorrían los canales hacia los distintos mercados. El agua funcionaba como una red de transporte eficiente, silenciosa y constante. Mover grandes cantidades de productos era más sencillo por el lago que por tierra, y los mexicas supieron aprovecharlo al máximo. El mercado más famoso se encontraba en Tlatelolco, una ciudad hermana de Tenochtitlán, pero dentro de la capital también existían numerosos mercados locales. Cada barrio tenía espacios de intercambio donde los habitantes podían conseguir productos básicos. Estos mercados no eran caóticos. Estaban organizados por zonas, con áreas específicas para cada tipo de mercancía. En un mismo mercado se podía encontrar una diversidad impresionante de productos. Alimentos frescos y preparados, textiles finos, cerámica, herramientas de obsidiana, sal, cacao, miel, plumas exóticas, joyería y objetos rituales. Algunos productos provenían de regiones lejanas, lo que demostraba el alcance de las redes comerciales mexicas. El trueque era la forma principal de intercambio. Los productos se cambiaban según su valor percibido, que era ampliamente conocido por los comerciantes. Sin embargo, ciertos bienes funcionaban como unidades de referencia. El cacao, por ejemplo, era especialmente valorado y se usaba para facilitar intercambios más complejos. También se utilizaban mantas de algodón como forma de pago en transacciones mayores. Los comerciantes profesionales, conocidos como pochtecas, ocupaban un lugar especial en la economía. No eran simples vendedores, eran viajeros, diplomáticos y espías. Recorriendo largas distancias, conectaban Tenochtitlán con regiones lejanas, trayendo productos exóticos y noticias valiosas. Su conocimiento del mundo era amplio y estratégico. Los pochtecas gozaban de cierto estatus social y vivían en barrios propios.
Su actividad estaba regulada por normas estrictas, y su lealtad al Estado era fundamental. A través de ellos, el poder mexica se extendía más allá de sus fronteras visibles. El comercio y la política caminaban juntos. El sistema de tributos complementaba el comercio. Las regiones sometidas al imperio debían entregar productos específicos a Tenochtitlán. Estos tributos no solo alimentaban a la ciudad, sino que también abastecían a la nobleza, financiaban rituales y sostenían al ejército. El flujo constante de bienes reforzaba la centralidad económica de la capital. La administración de estos tributos requería una organización eficiente. Funcionarios especializados registraban, almacenaban y redistribuían los productos. Existían depósitos donde se guardaban alimentos y materiales para tiempos de escasez o para eventos importantes. La economía mexica no era improvisada, estaba cuidadosamente gestionada. La artesanía era otra pieza clave. En la ciudad trabajaban especialistas en distintos oficios. Alfareros, tejedores, talladores de piedra, orfebres y fabricantes de armas producían objetos tanto para el uso cotidiano como para el ritual y el comercio. La calidad de estos productos era alta y muy apreciada dentro y fuera de la ciudad. Los talleres solían ser familiares y transmitían el conocimiento de generación en generación. Cada oficio tenía técnicas propias y un profundo valor cultural. Producir bien no era solo una cuestión económica, sino también de prestigio y responsabilidad social. La economía también estaba regulada por leyes. Existían normas que garantizaban la honestidad en el comercio. Engañar, falsear productos o alterar valores podía ser severamente castigado. En los mercados había jueces que supervisaban las transacciones y resolvían disputas. Esto generaba confianza y estabilidad. El intercambio no era solo material. En los mercados también circulaban ideas, noticias y costumbres. Personas de distintos orígenes se encontraban diariamente, compartiendo lenguas y tradiciones. La ciudad se enriquecía culturalmente a través del comercio, convirtiéndose en un espacio dinámico y diverso. La vida económica marcaba el ritmo diario. Las jornadas comenzaban temprano y se organizaban en torno a los mercados. Comprar, vender e intercambiar formaban parte de la rutina de todos, desde los campesinos hasta los nobles. La economía no era algo abstracto, se vivía en cada gesto cotidiano. Incluso los rituales estaban vinculados a la economía. Muchas ceremonias requerían grandes cantidades de alimentos, textiles y objetos preciosos. La capacidad de reunir estos recursos demostraba el poder del Estado y la cooperación de la sociedad. La economía sostenía lo sagrado. La ubicación de Tenochtitlán fue clave para su éxito económico. Situada en el centro del valle y conectada por agua y calzadas, la ciudad funcionaba como un nodo de distribución. Los productos llegaban desde distintas direcciones y se redistribuían hacia otras regiones. Era un punto de encuentro inevitable. Este dinamismo atrajo a comerciantes de lugares lejanos. Algunos venían solo por un día, otros se establecían por temporadas. La ciudad ofrecía oportunidades, seguridad y un mercado amplio. El crecimiento económico reforzaba el crecimiento urbano y poblacional. La economía también reflejaba la jerarquía social. Mientras algunos productos eran accesibles para todos, otros estaban reservados para la nobleza y los rituales. Las plumas exóticas, ciertos tejidos y objetos de lujo eran símbolos de estatus. El consumo comunicaba posición social. A pesar de esta desigualdad, el sistema garantizaba un nivel básico de subsistencia para la mayoría. El acceso al alimento estaba relativamente asegurado, y las comunidades se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. La economía tenía un fuerte componente colectivo. Con el tiempo, la prosperidad de Tenochtitlán se volvió legendaria. Su mercado, su organización y su variedad de productos asombraron a quienes la conocieron. La ciudad demostraba que el comercio no solo enriquecía, sino que estructuraba toda la vida social. Al imaginar un día en los mercados de Tenochtitlán, piensa en el murmullo constante de las transacciones, en los colores de los productos, en el ir y venir de las canoas. Cada intercambio era una pequeña pieza de un sistema mayor que mantenía viva a la ciudad. Así funcionaba la economía mexica, como una red precisa y vibrante donde producción, comercio y tributo se entrelazaban. Un sistema que permitió a Tenochtitlán sostener su grandeza y convertirse en uno de los centros urbanos más impresionantes de su tiempo. ¿Cómo se transmite el conocimiento en una ciudad donde el arte, la palabra y la disciplina eran tan importantes como la guerra y el poder?
Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en la vida intelectual y cultural de Tenochtitlán, un mundo donde educar era formar el carácter, y donde el arte no solo buscaba belleza, sino sentido y memoria. Desde temprana edad, los mexicas entendían que el conocimiento era una responsabilidad colectiva. Aprender no era una opción, sino una obligación con la comunidad y con los dioses. La educación comenzaba en el hogar, donde padres y madres enseñaban a los niños las normas básicas de comportamiento, el respeto por los mayores y la importancia del trabajo. Cada gesto cotidiano estaba cargado de enseñanza. A medida que los niños crecían, su formación se volvía más estructurada. La sociedad mexica contaba con instituciones educativas formales, algo notable para su tiempo. Existían dos grandes caminos de aprendizaje, definidos en parte por el origen social, pero también por la vocación y las capacidades individuales. La educación no solo preparaba para un oficio, preparaba para la vida. El Calmecac era el centro educativo destinado principalmente a los hijos de la nobleza, aunque también podían ingresar jóvenes del pueblo que demostraran cualidades excepcionales. Allí se formaban los futuros sacerdotes, gobernantes y altos funcionarios. La enseñanza era rigurosa y exigente. Los estudiantes aprendían historia, religión, astronomía, calendarios sagrados, retórica y disciplina moral. La vida en el Calmecac estaba marcada por la austeridad. Ayunos, vigilias nocturnas y ejercicios físicos eran parte del entrenamiento. El objetivo no era solo transmitir conocimientos, sino fortalecer el espíritu y el autocontrol. El saber debía ir acompañado de carácter. Un líder sin disciplina no era digno de gobernar. Por otro lado, el Telpochcali recibía a la mayoría de los jóvenes del pueblo. Allí se formaban los futuros guerreros, artesanos y trabajadores. La enseñanza era práctica y comunitaria. Se aprendía a trabajar la tierra, construir, combatir y servir a la ciudad. La disciplina también era estricta, pero el enfoque estaba en la acción y la resistencia. En ambos espacios, la educación incluía una fuerte carga moral. Valores como la humildad, el esfuerzo, la obediencia y el respeto eran centrales. El orgullo excesivo y la pereza eran duramente criticados. La educación mexica buscaba formar individuos útiles, conscientes de su lugar en el mundo. La transmisión del conocimiento no se limitaba a las aulas. La palabra oral era fundamental. Los ancianos, considerados portadores de la memoria colectiva, relataban historias, mitos y enseñanzas. Estos relatos no solo explicaban el pasado, sino que ofrecían lecciones para el presente. Escuchar era una forma de aprender. La poesía ocupaba un lugar especial en la cultura mexica. No se trataba solo de entretenimiento, sino de una forma profunda de reflexión. Los poemas hablaban de la fugacidad de la vida, del paso del tiempo, de la belleza y del dolor. A través de la palabra poética, los sabios exploraban preguntas fundamentales sobre la existencia. El arte visual también cumplía una función educativa. Esculturas, relieves y murales transmitían historias, creencias y valores. Las imágenes no eran decorativas, eran narrativas. Cada símbolo tenía un significado que podía ser leído por quienes conocían el lenguaje visual de la cultura. La escultura mexica destacaba por su fuerza y simbolismo. Las figuras de dioses, animales y personajes rituales expresaban ideas complejas sobre el cosmos y la vida humana. Trabajar la piedra era un acto sagrado, y los artesanos especializados eran profundamente respetados. A través de sus manos, lo divino tomaba forma. La música y la danza también eran vehículos de conocimiento. Los cantos rituales enseñaban mitos y calendarios, mientras que las danzas reproducían historias sagradas. Aprender a cantar y danzar era aprender a recordar. El cuerpo se convertía en un medio de transmisión cultural. La educación femenina, aunque distinta, también era fundamental. Las niñas aprendían desde pequeñas las tareas del hogar, el tejido, la cocina y la crianza, pero también recibían formación moral y religiosa. Su papel era esencial para la estabilidad social y la continuidad cultural. Educar a una mujer era educar a una familia entera. El conocimiento agrícola era otro pilar. Saber cuándo sembrar, cómo cuidar las chinampas y cómo interpretar las señales del clima requería observación y experiencia. Este saber se transmitía de generación en generación y era tan valioso como el conocimiento religioso o militar. Sin él, la ciudad no podría sobrevivir. La astronomía y el manejo del tiempo ocupaban un lugar central en la educación avanzada. Los sacerdotes estudiaban el movimiento de los astros, los ciclos del sol y la luna, y su relación con los calendarios sagrados. Este conocimiento permitía organizar rituales, guerras y actividades agrícolas con precisión.
Los códices eran una forma clave de preservar el conocimiento. Aunque no eran libros en el sentido moderno, contenían registros históricos, calendáricos y rituales. Los especialistas que sabían interpretarlos eran altamente valorados. Leer un códice era acceder a la memoria del pueblo. La creación artística y el aprendizaje estaban profundamente ligados. Un artesano no solo producía objetos, reproducía tradiciones, técnicas y símbolos heredados. Cada pieza era una lección material. Aprender un oficio implicaba entender su significado cultural. La educación también reforzaba la identidad colectiva. Al conocer la historia de su pueblo, los jóvenes entendían su papel dentro de una narrativa mayor. No eran individuos aislados, sino parte de un continuo que venía del pasado y se proyectaba hacia el futuro. El error no era castigado de inmediato, era corregido. La enseñanza incluía la paciencia y la repetición. Aprender llevaba tiempo, y el proceso era tan importante como el resultado. Este enfoque generaba una relación profunda con el conocimiento. La ciudad misma funcionaba como un espacio educativo. Caminar por Tenochtitlán era recorrer un libro abierto. Los templos, las plazas y los mercados ofrecían lecciones constantes sobre orden, belleza y convivencia. Vivir allí era aprender cada día. El conocimiento no se acumulaba para el beneficio individual, sino para el bien común. Un sabio debía compartir lo aprendido. El prestigio no venía de guardar el saber, sino de transmitirlo correctamente. Esta visión fortalecía la cohesión social. La educación también preparaba para enfrentar la incertidumbre. En una cosmovisión donde el mundo podía terminar, comprender el orden del universo ofrecía estabilidad. El conocimiento daba sentido a la vida y a la muerte. Al imaginar la vida intelectual y artística en Tenochtitlán, piensa en una ciudad donde cada palabra enseñaba, cada imagen contaba una historia y cada generación heredaba un mundo de saberes. El arte y la educación no eran lujos, eran los pilares que sostenían la memoria y la identidad de todo un pueblo. Así, entre poemas, esculturas, cantos y disciplina, los mexicas construyeron una cultura profunda y reflexiva. Una civilización que entendió que el verdadero poder no solo se conquista, también se aprende y se transmite. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo era Tenochtitlán cuando alcanzó su máximo esplendor, cuando sus templos brillaban sobre el lago y su poder se extendía mucho más allá del Valle de México? Para responder a esta pregunta debemos situarnos en el gobierno de Moctezuma, un periodo en el que la ciudad llegó a su punto más alto de riqueza, orden y complejidad, pero también a un momento cargado de presagios y tensiones silenciosas. Cuando Moctezuma II asumió el poder, Tenochtitlán ya era una gran capital, pero bajo su gobierno se transformó en una ciudad impresionante incluso para los estándares del mundo antiguo. Moctezuma no fue solo un gobernante militar, fue un líder profundamente religioso, educado en la tradición más estricta y convencido de que su papel era mantener el equilibrio entre los dioses, el imperio y la ciudad. Desde el centro ceremonial, Moctezuma gobernaba un territorio vasto y diverso. Los tributos llegaban constantemente desde regiones lejanas: alimentos, telas finas, plumas exóticas, jade, cacao y objetos rituales. Esta riqueza se reflejaba en la ciudad, que se embellecía con nuevos templos, palacios y espacios públicos cuidadosamente mantenidos. Tenochtitlán era una ciudad ordenada, limpia y vibrante. El palacio de Moctezuma era un reflejo de este esplendor. No se trataba de una sola edificación, sino de un complejo extenso con patios, jardines, estanques y salas ceremoniales. Allí convivían funcionarios, sacerdotes, sirvientes y guerreros de élite. Todo funcionaba con una precisión notable. Cada persona conocía su rol, cada espacio tenía una función definida. Los jardines del palacio eran especialmente admirados. En ellos se cultivaban plantas y flores traídas de distintas regiones del imperio. No eran solo espacios decorativos, sino símbolos del dominio mexica sobre la naturaleza y los pueblos sometidos. Caminar por esos jardines era recorrer el mapa vivo del imperio. Durante este periodo, la ciudad alcanzó una población enorme. Miles de personas se movían diariamente por sus calzadas y canales. El comercio estaba en pleno auge, los mercados rebosaban de productos y la vida urbana se desarrollaba con un ritmo constante y organizado. Tenochtitlán funcionaba como el corazón económico, político y religioso de Mesoamérica. La figura de Moctezuma imponía respeto. Su presencia estaba rodeada de rituales y normas estrictas. Nadie podía mirarlo directamente ni acercarse sin permiso. Este distanciamiento no era casual, reforzaba su carácter sagrado.
El Tlatoani no era solo un hombre, era el representante de los dioses en la tierra. La vida ceremonial alcanzó una intensidad especial durante su gobierno. Grandes fiestas religiosas llenaban la ciudad de música, danzas y ofrendas. El templo mayor se convirtió en el escenario de rituales majestuosos que involucraban a toda la población. Estas ceremonias reafirmaban el orden cósmico y el poder del Estado. La expansión militar continuó, aunque con un enfoque más controlado. Moctezuma heredó un imperio extenso y su tarea fue mantenerlo. Las campañas militares buscaban asegurar tributos y sofocar rebeliones. El ejército seguía siendo una fuerza central, pero el énfasis estaba en la administración y la estabilidad. Sin embargo, este esplendor tenía un costo. El sistema de tributos se volvió cada vez más exigente. Algunos pueblos sometidos comenzaron a resentir el peso de las demandas mexicas. Aunque Tenochtitlán brillaba, en los márgenes del imperio se acumulaba el descontento. Estas tensiones aún no eran visibles desde el centro, pero estaban presentes. Moctezuma era consciente del delicado equilibrio que sostenía al imperio. Su gobierno se caracterizó por una fuerte centralización del poder y un aumento del ceremonial. Cada acto, cada decisión, estaba envuelta en ritual. Esto reforzaba la autoridad, pero también hacía al sistema más rígido y menos flexible ante cambios inesperados. La ciudad, por su parte, seguía creciendo y embelleciéndose. Las calzadas se mantenían en perfecto estado, los canales se limpiaban regularmente y los edificios se renovaban. La higiene urbana era notable. El agua potable llegaba mediante acueductos, y los residuos se gestionaban de manera organizada. Tenochtitlán era una ciudad funcional y avanzada. El mercado de Tlatelolco alcanzó su máximo esplendor en esta época. Decenas de miles de personas podían reunirse allí en un solo día. El orden era estricto, con jueces supervisando las transacciones. La abundancia era tal que parecía no tener fin. Desde el centro del imperio, el mundo parecía estable y próspero. La vida cultural también florecía. Poetas, sabios y sacerdotes reflexionaban sobre el destino del mundo, la fugacidad de la vida y el papel de los dioses. Aunque el poder era fuerte, existía una conciencia profunda de que todo era pasajero. Esta tensión entre grandeza y fragilidad estaba presente en el pensamiento mexica. Moctezuma, como hombre profundamente religioso, prestaba gran atención a los presagios. Sueños, señales en el cielo y fenómenos extraños eran cuidadosamente interpretados. En estos años comenzaron a circular relatos inquietantes, luces en el cielo, incendios inexplicables, augurios de desastre. Aunque la ciudad seguía funcionando, algo comenzaba a cambiar en el ánimo colectivo. El Tlatoani consultaba constantemente a sacerdotes y adivinos. Cada decisión importante era evaluada a la luz de los calendarios sagrados. Esta cautela reflejaba su sentido del deber, pero también una creciente preocupación por el futuro. El esplendor no eliminaba la incertidumbre. A pesar de estos presagios, la vida diaria continuaba. Los artesanos seguían produciendo, los comerciantes negociando, los agricultores cultivando. La ciudad no se detenía. Desde fuera, Tenochtitlán parecía invencible, una metrópoli sostenida por dioses y hombres en perfecta armonía. La figura de Moctezuma sintetizaba este momento histórico. Era el gobernante de una ciudad poderosa, refinada y organizada, pero también el guardián de un orden que comenzaba a mostrar fisuras invisibles. Su reinado fue el punto más alto del mundo mexica, justo antes de un cambio profundo. Caminar por Tenochtitlán en tiempos de Moctezuma era recorrer una ciudad segura de sí misma. Los templos se alzaban imponentes, los palacios brillaban, el lago reflejaba la grandeza urbana. Todo parecía indicar que ese orden duraría para siempre. Pero la historia rara vez se detiene en su punto más alto. El esplendor suele ser también un umbral. Bajo el gobierno de Moctezuma, Tenochtitlán alcanzó su máxima expresión, una ciudad en pleno dominio de su poder, su fe y su organización. Al imaginar este periodo, piensa en una capital en calma, confiada, rodeada de agua y ritual. Piensa en un gobernante que observa su ciudad desde lo alto del templo, consciente de su grandeza y, quizás, de su fragilidad. Así fue Tenochtitlán en su momento más brillante, un instante suspendido entre la plenitud y el destino que aún estaba por revelarse. ¿Qué sentirías si, en medio del mayor esplendor de tu ciudad, comenzaran a aparecer señales inquietantes que parecían anunciar el fin de todo lo que conoces? Así comenzó uno de los periodos más extraños y tensos en la historia de Tenochtitlán, una etapa marcada por presagios, incertidumbre y la llegada de unos visitantes que cambiarían el destino del mundo mexica para siempre. Mucho antes de que los españoles pusieran un pie en el Valle de México,
los relatos hablan de señales inquietantes que comenzaron a perturbar la calma del imperio. No eran simples rumores, sino fenómenos que, dentro de la cosmovisión mexica, tenían un profundo significado. El cielo, la tierra y los dioses parecían enviar advertencias. Se decía que una llama apareció en el firmamento durante varias noches, como una columna de fuego que atravesaba el cielo. En otra ocasión, el templo principal ardió sin causa aparente, consumido por las llamas sin que nadie pudiera apagarlo. Hubo informes de rayos que caían sin tormenta, de aguas que hervían y de voces que se escuchaban en la noche lamentando un destino inevitable. Para los mexicas, estos presagios no eran coincidencias. Eran mensajes claros de que el equilibrio del cosmos estaba en peligro. Los sacerdotes interpretaron estas señales con preocupación. El quinto sol, la era en la que vivían, podía estar acercándose a su fin. El miedo no paralizaba, pero se impregnaba el ambiente de una tensión constante. El Tlatoani Moctezuma II, profundamente religioso y consciente de su papel como intermediario entre los dioses y el pueblo, se vio especialmente afectado. Cada presagio aumentaba su inquietud. Consultaba una y otra vez a sacerdotes, adivinos y sabios, buscando respuestas que nunca eran del todo claras. Moctezuma comenzó a volverse más reservado. Las ceremonias se intensificaron, los rituales se multiplicaron y el sacrificio se volvió aún más central. Si el mundo estaba en peligro, había que sostenerlo con mayor esfuerzo. Sin embargo, bajo esta aparente firmeza, crecía una duda silenciosa. Fue en este contexto de tensión espiritual cuando llegaron las primeras noticias de hombres extraños en las costas. Se hablaba de seres de piel clara, vestidos con metal, que viajaban sobre casas flotantes más grandes que cualquier canoa conocida. Los mensajeros describían animales nunca antes vistos, capaces de correr con hombres sobre sus lomos. Estas noticias viajaron rápidamente hasta Tenochtitlán. Al principio, fueron recibidas con incredulidad. El mundo mexica conocía comerciantes y viajeros lejanos, pero aquello parecía distinto. Las descripciones no encajaban en ninguna categoría conocida. No eran simples visitantes, algo en ellos despertaba inquietud. Moctezuma escuchó los relatos con atención. Algunos sacerdotes relacionaron la llegada de estos hombres con antiguas profecías. Se decía que un dios había partido hacia el oriente y que algún día regresaría. La coincidencia entre los presagios y la llegada de estos extranjeros alimentó interpretaciones inquietantes. El Tlatoani se enfrentó entonces a una decisión compleja. Atacar sin comprender podía ser un error. Ignorar las señales, también. Optó por una vía intermedia, enviar emisarios con regalos para observar, apaciguar y, quizá, entender la naturaleza de aquellos visitantes. Los mensajeros partieron cargados de objetos preciosos, plumas finas, telas bordadas, piezas de oro y alimentos. Estos regalos no eran solo una muestra de hospitalidad, sino también una demostración de poder y riqueza. Era una forma de decir, esta es la grandeza de Tenochtitlán. Cuando los emisarios regresaron, sus relatos aumentaron la inquietud. Los extranjeros parecían fascinados por el oro, preguntaban insistentemente por la ciudad y su gobernante, y poseían armas capaces de causar gran destrucción. No eran dioses, pero tampoco simples hombres comunes. Mientras tanto, los españoles, liderados por Hernán Cortés, avanzaban tierra adentro formando alianzas con pueblos enemigos de los mexicas. Cada paso que daban debilitaba la red de poder del imperio. Sin que Moctezuma lo supiera del todo, el mundo que había mantenido unido comenzaba a resquebrajarse. En Tenochtitlán, la vida continuaba, pero el ambiente había cambiado. Los rumores se mezclaban con los rituales. Algunos veían en los extranjeros una amenaza militar, otros una señal divina. La incertidumbre se filtraba en las conversaciones cotidianas, en los mercados y en los patios de los templos. Moctezuma se volvió cada vez más cauteloso. Ordenó observaciones constantes, envió más emisarios y reforzó las ceremonias. Sin embargo, evitó una confrontación directa. Su forma de gobernar, basada en el equilibrio y el ritual, encontraba dificultades para adaptarse a una amenaza desconocida y cambiante. Los presagios no cesaban. Se hablaba de deformidades al nacer, de aves con espejos en la cabeza donde se veían ejércitos avanzando, de lamentos que recorrían la ciudad por la noche. Verdaderos o no, estos relatos reflejaban un estado emocional colectivo, el miedo a lo desconocido. La llegada de los españoles al Valle de México fue gradual, pero inevitable. Cada alianza que sellaban con pueblos sometidos debilitaba la autoridad mexica. La imagen de invencibilidad comenzaba a resquebrajarse. El poder, que durante décadas había parecido sólido, mostraba grietas invisibles.
Cuando finalmente se confirmó que los extranjeros se dirigían a Tenochtitlán, la tensión alcanzó su punto máximo. La ciudad, acostumbrada a ser el centro del mundo, se enfrentaba por primera vez a una fuerza externa que no comprendía sus códigos, sus rituales ni su forma de ver el universo. Moctezuma se debatía entre dos mundos, el de la tradición y el de la amenaza inmediata. Cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. Recibirlos podía ser peligroso. Rechazarlos, un desafío a los dioses si las profecías eran ciertas. La ciudad, mientras tanto, brillaba como siempre. Los templos seguían en pie, los mercados llenos, los canales activos. Desde fuera, nada parecía indicar un final cercano. Pero en el corazón del poder, la duda crecía. Este periodo de presagios y llegada de los españoles no fue solo un preludio histórico, fue un choque de visiones del mundo. Dos formas radicalmente distintas de entender la vida, el poder y lo sagrado estaban a punto de encontrarse. Al imaginar Tenochtitlán en estos momentos, piensa en una ciudad suspendida entre la grandeza y el temor. Piensa en un gobernante que observa señales en el cielo mientras escucha rumores del mar. Antes de la caída, antes del conflicto abierto, existió este instante de incertidumbre absoluta. Aquí, en este tiempo de presagios y decisiones imposibles, comenzó a escribirse el capítulo más dramático de la historia de Tenochtitlán. Un momento donde el futuro aún no estaba sellado, pero el pasado ya no bastaba para explicar lo que estaba por venir. ¿Cómo puede caer una ciudad que parecía invencible, rodeada de agua, sostenida por dioses y defendida por un imperio entero? La caída de Tenochtitlán no fue un instante único, sino un proceso largo, doloroso y complejo, marcado por errores, alianzas inesperadas, resistencia feroz y una transformación irreversible del mundo mesoamericano. Cuando los españoles finalmente entraron en Tenochtitlán, no lo hicieron como conquistadores triunfantes, sino como invitados vigilados. El tlatoani Moctezuma II tomó una decisión que definiría el destino de la ciudad: recibir a los extranjeros dentro de su propio corazón urbano. La hospitalidad, cargada de ritual y prudencia, buscaba evitar un conflicto que podía tener consecuencias cósmicas. Al principio, la convivencia fue tensa pero contenida. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, quedaron impresionados por la grandeza de la ciudad, sus templos, sus mercados, su orden y su tamaño. Tenochtitlán no se parecía a nada que hubieran visto antes. Sin embargo, detrás de la admiración, crecía una ambición clara, centrada en el oro y en el control del poder. La situación cambió rápidamente. Temiendo una rebelión y buscando asegurar su posición, los españoles tomaron prisionero a Moctezuma dentro de su propio palacio. Aunque el tlatoani seguía siendo una figura simbólica, su autoridad quedó profundamente dañada. El gobernante que hablaba por los dioses ahora hablaba bajo coerción. Para el pueblo mexica, esto fue una herida difícil de aceptar. La tensión estalló cuando, durante una ceremonia religiosa, los españoles atacaron a los participantes desarmados. La violencia rompió cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. La ciudad se levantó en furia. Las calzadas se cerraron, los canales se volvieron trampas y el equilibrio que había sostenido la decisión inicial de Moctezuma se desmoronó. Moctezuma murió en medio del caos. Las fuentes difieren sobre las circunstancias exactas, pero su muerte marcó el fin de una era. Con él desapareció la figura que había intentado contener el conflicto desde la tradición y el ritual. El poder pasó a nuevas manos, en un contexto de guerra abierta y desesperada. Los españoles, superados en número y atrapados en una ciudad hostil, intentaron huir. La retirada fue caótica y sangrienta. En una noche que quedaría grabada en la memoria histórica, muchos murieron ahogados, capturados o derrotados. La ciudad, herida pero aún en pie, había demostrado que no sería vencida fácilmente. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Los españoles se reorganizaron fuera de la ciudad, reforzando alianzas con pueblos que durante años habían resentido el dominio mexica. Tlaxcaltecas y otros enemigos históricos de Tenochtitlán se unieron al asedio. Lo que siguió ya no fue un enfrentamiento entre dos bandos, sino una guerra regional con profundas divisiones internas. Mientras tanto, una amenaza silenciosa comenzó a extenderse por la ciudad: la viruela. Traída por los europeos, esta enfermedad desconocida se propagó rápidamente entre la población. Sin defensas naturales, miles se enfermaron y murieron. Guerreros, sacerdotes y líderes comunitarios cayeron sin combatir. El impacto fue devastador y debilitó gravemente la capacidad de resistencia. Con Moctezuma muerto, el liderazgo recayó finalmente en Cuauhtémoc, un gobernante joven, decidido y profundamente comprometido con la defensa de su ciudad. Bajo su mando,
Tenochtitlán se preparó para resistir hasta el final. No había espacio para la duda ni para la negociación. La ciudad lucharía. El asedio fue largo y brutal. Los españoles, ahora mejor preparados, bloquearon las calzadas, controlaron el lago y cortaron los suministros. El agua, que había sido la mayor fortaleza de la ciudad, se convirtió en un cerco. El hambre comenzó a sentirse. Los alimentos escaseaban, el agua potable se contaminaba y la vida cotidiana se volvió una lucha constante. A pesar de todo, la resistencia fue extraordinaria. Hombres y mujeres participaron en la defensa. Cada barrio se organizó, cada canal se convirtió en una línea de combate. Las chinampas ardían, los templos eran dañados, pero la ciudad no se rendía. La guerra se libraba casa por casa, canal por canal. El ruido constante de la batalla reemplazó el ritmo habitual de la ciudad. Donde antes había comercio y ritual, ahora había destrucción. El esplendor de Tenochtitlán se desmoronaba lentamente, no en un solo golpe, sino en una agonía prolongada. Los aliados indígenas de los españoles jugaron un papel decisivo. Conocían el terreno, los métodos de combate mexicas y las rutas del lago. Su participación inclinó la balanza. La guerra dejó de ser solo una invasión extranjera y se convirtió en una guerra entre pueblos mesoamericanos, con consecuencias profundas. Con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible. El hambre, las enfermedades y el desgaste continuo quebraron la resistencia. Finalmente, Cuauhtémoc fue capturado. Con su caída, el último símbolo del poder mexica desapareció. La caída de Tenochtitlán no fue solo una derrota militar. Fue el colapso de un mundo entero. Los templos fueron destruidos, los símbolos sagrados derribados y la ciudad, alguna vez centro del universo, quedó reducida a ruinas humeantes. Sobre sus restos comenzaría a levantarse una nueva ciudad, con nuevos dioses, nuevas leyes y una nueva lengua dominante. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque el poder político mexica fue destruido, su memoria no desapareció. Las piedras, los relatos y la cultura sobrevivieron bajo las capas de la nueva ciudad. Tenochtitlán no fue borrada, fue enterrada. Al imaginar este momento final, piensa en el silencio que siguió al combate, en el lago cubierto de restos, en los templos caídos. Piensa en una ciudad que resistió hasta el límite de lo posible. La caída de Tenochtitlán fue el fin de un imperio, pero también el comienzo de una nueva etapa histórica cuyas consecuencias aún resuenan. Así terminó una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. No en el olvido, sino en la transformación. Porque aunque Tenochtitlán cayó, su historia nunca dejó de latir bajo la superficie del tiempo. ¿Qué ocurre con una gran ciudad cuando es destruida, pero no olvidada, cuando desaparece de la vista y sin embargo sigue viva bajo los pies de millones de personas? La historia de Tenochtitlán no terminó con su caída, sino que continuó de una forma silenciosa, profunda y persistente, enterrada bajo la nueva ciudad que comenzó a levantarse sobre sus ruinas. Tras la derrota mexica, los vencedores no abandonaron el lugar. Al contrario, decidieron construir sobre él. Las piedras de templos y palacios fueron reutilizadas para edificar iglesias, casas y edificios coloniales. Donde antes se alzaba el centro ceremonial, comenzaron a trazarse nuevas plazas y calles. La nueva ciudad creció literalmente sobre los restos de la antigua, capa tras capa, siglo tras siglo. Así nació la Ciudad de México, edificada directamente sobre Tenochtitlán. Bajo sus avenidas, sus edificios y su vida moderna, permanecía la estructura de la ciudad lacustre, los antiguos canales convertidos en calles, las islas transformadas en barrios, los templos cubiertos por nuevas construcciones. Nada fue completamente borrado, todo fue cubierto. Durante mucho tiempo, la memoria de Tenochtitlán sobrevivió principalmente en los relatos. Crónicas, mapas antiguos y testimonios indígenas hablaban de una ciudad magnífica que había existido antes. Sin embargo, para muchos, esas descripciones parecían exageradas, casi legendarias. ¿Cómo imaginar una ciudad de agua, canales y templos bajo una metrópoli moderna? Con el paso de los siglos, la ciudad colonial creció, se transformó y se modernizó. El lago fue drenado poco a poco, cambiando radicalmente el paisaje. Donde antes había agua, surgieron calles, plazas y edificios. La ciudad se expandió, pero también comenzó a hundirse lentamente, como si la tierra misma recordara su pasado lacustre. Fue precisamente este hundimiento el que empezó a revelar pistas del pasado. A medida que se construían nuevos edificios, aparecían restos inesperados, muros de piedra, esculturas, fragmentos de templos. Bajo el suelo urbano, Tenochtitlán seguía allí, esperando ser redescubierta. En el siglo XX,
los hallazgos se volvieron más frecuentes y significativos. Excavaciones arqueológicas comenzaron a sacar a la luz partes del antiguo centro ceremonial. Cada descubrimiento confirmaba lo que los relatos habían descrito durante siglos. La ciudad mexica había sido tan grande y compleja como se decía. Uno de los momentos más impactantes fue el hallazgo de grandes esculturas y estructuras rituales en pleno centro de la ciudad moderna. De pronto, el pasado emergía entre cables, asfalto y edificios contemporáneos. La historia dejaba de ser un relato lejano para convertirse en una presencia tangible. Estos descubrimientos transformaron la forma en que se entendía el pasado de México. Tenochtitlán ya no era solo un capítulo previo a la conquista, sino un cimiento profundo de la identidad cultural. Bajo la ciudad actual, seguía latiendo el corazón de la antigua capital mexica. Caminar hoy por el centro histórico es recorrer dos ciudades al mismo tiempo. La visible, con su arquitectura colonial y moderna, y la invisible, hecha de piedra volcánica, canales antiguos y símbolos sagrados. Cada paso se da sobre siglos de historia superpuesta. La arqueología urbana se convirtió en un puente entre estos mundos. Trabajar en una ciudad viva, habitada y en constante movimiento, implicó retos enormes. No se trataba de excavar un sitio aislado, sino de dialogar con una metrópoli entera. Cada obra pública podía convertirse en un encuentro con el pasado. Gracias a estos esfuerzos, hoy se conocen mejor las dimensiones reales de Tenochtitlán, su organización urbana y su vida ceremonial. Se ha confirmado que la ciudad estaba cuidadosamente planeada, que sus templos eran monumentales y que su complejidad rivalizaba con la de cualquier gran ciudad del mundo antiguo. Pero más allá de las piedras y los objetos, lo que permanece es la memoria cultural. Muchas palabras del idioma náhuatl siguen vivas en el español cotidiano. Nombres de lugares, alimentos y costumbres conservan raíces mexicas. El pasado no está solo bajo tierra, está en el lenguaje, en la comida y en las tradiciones. Incluso la forma en que la ciudad enfrenta ciertos problemas actuales, como las inundaciones y el hundimiento del suelo, está directamente relacionada con su origen lacustre. El pasado sigue influyendo en el presente de maneras profundas e inevitables. Tenochtitlán también vive en el arte, la literatura y la educación. Su historia se enseña, se debate y se reinterpreta constantemente. Ya no se ve solo como una civilización derrotada, sino como una cultura sofisticada que dejó un legado duradero. La ciudad enterrada se ha convertido en un símbolo. Representa la resistencia de la memoria frente al paso del tiempo y la transformación. Aunque fue conquistada, no fue borrada. Aunque fue cubierta, no fue silenciada. Cada hallazgo arqueológico es un recordatorio de que las ciudades no desaparecen por completo. Se transforman, se adaptan y sobreviven de formas inesperadas. Tenochtitlán es un ejemplo poderoso de cómo el pasado puede coexistir con el presente. Imagina ahora el contraste: arriba, el ruido de una ciudad moderna; abajo, el silencio de templos antiguos. Arriba, el tránsito constante; abajo, los restos de canales por donde alguna vez navegaron canoas. Dos tiempos distintos compartiendo el mismo espacio. Pensar en Tenochtitlán bajo las ruinas no es solo pensar en arqueología, sino en identidad. Es reconocer que la historia no está detrás de nosotros, sino debajo y dentro de lo que somos hoy. La ciudad enterrada sigue contando su historia a quien esté dispuesto a escucharla. Así, aunque Tenochtitlán dejó de existir como capital viva, nunca desapareció del todo. Permanece bajo la tierra, en la memoria y en la cultura. Una ciudad que, incluso en silencio, sigue hablando. Y mientras la ciudad moderna continúa creciendo y cambiando, Tenochtitlán permanece ahí, recordándonos que el pasado no se borra, solo se transforma. Bajo cada calle, bajo cada plaza, sigue latiendo la historia de una de las ciudades más extraordinarias que hayan existido. Después de este viaje por el tiempo, Tenochtitlán deja de ser solo una ciudad del pasado y se convierte en una historia viva que aún respira bajo nuestros pies. Si esta narración te ayudó a relajarte, imaginar y conectar con el México antiguo, te invito a acompañarnos en los próximos viajes al pasado. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias contadas con calma, dale like si disfrutaste este recorrido y cuéntanos en los comentarios qué parte de Tenochtitlán te impresionó más o qué civilización te gustaría explorar después. Tu apoyo hace posible que sigamos creando espacios para aprender, descansar y soñar con la historia.